Hola. Bueno, en este vídeo vamos a terminar ya con los agentes destructivos de la madera. Por recordar, dos grandes grupos: los agentes no vivos, que eran principalmente los relacionados con la climatología, con humedad, con temperatura, también físicos, por rozamiento, por utilizar productos químicos. Y luego estaba el otro gran grupo, que era el de los organismos vivos, que habíamos dicho que principalmente serían los hongos y los insectos. Los hongos, ya habíamos hablado, especies vegetales que se producen con un grado de humedad muy alta, que podían ser, todos los hongos cambian el color de la madera y los más leves producen simplemente un moho, pero hay hongos que son más destructivos, que producen la pudrición de la madera, y que bueno, pues esos serán los dos grandes grupos dentro de los hongos, ¿no? Según el efecto que tienen. Los hongos, de todas maneras, se dan en madera al exterior. Es raro que se den en un mueble, tendría que ser un mueble pues de jardín o en arquitectura de construcción, de obra. Y luego teníamos los insectos dentro de los organismos vivos, y ahí teníamos la carcoma, que es la que habíamos visto en el último vídeo. Esa sí que está muy relacionada con el mueble, porque es muy habitual que nos encontremos con un mueble con un ataque de carcoma. Este es uno de los ataques peores, porque la carcoma es destructora de la madera, son insectos xilófagos, o sea que se alimentan de madera. Por tanto, hay que tener muy en cuenta pues si su presencia está en un mueble. La carcoma, una de las cosas, digamos, buenas que tiene es que da pistas, porque siempre vemos los agujeros de la carcoma en el exterior, que son, bueno, pues la salida de esas galerías que la carcoma durante el periodo en el que se alimenta de la madera, va a hacer esos orificios, esas galerías por la madera mientras se alimenta, y es las que nos da pistas en los agujeros de salida. Por tanto, podemos ver, si tenemos un mueble y vemos que hay un agujero de carcoma, pues tenemos que tener mucho cuidado de que no vaya más. Entonces habría que tratarlo con veneno para que no vaya más, porque si el ataque no es muy no es muy fuerte, hay pocos galerías, digamos, estamos pues a tiempo, digamos, de que no se destruya esa parte del mueble. Por tanto, es muy importante cogerlo a tiempo, digamos. Si el ataque es ya muy grande, si se ha destruido esa parte de la madera, pues con lo que quiero decir, se puede perder completamente la consistencia, la resistencia mecánica. Entonces habría que sustituir esa pieza por otra. Vale, muy importante el tema de la carcoma. Ya os dije que se diferenciaba un poco carcoma grande, carcoma pequeña, en fin. La carcoma, como digo, ya os lo comenté, pero bueno, ya sabéis que se trata con venenos, con silamón, con productos que se comercializan. Antiguamente se trataba con gasoil, y bueno, se trata de, mediante jeringuilla o por inmersión, tratar ese mueble, pues intentar que este veneno llegue a todas las galerías, a todo el interior destruido por la carcoma, por el insecto. Luego lo que se hace es meterlo en una bolsa plástica completamente sellada para hacer una especie de cámara de vacío. Por lo cual, siempre que nos encontremos con un mueble con carcoma, primero, para saber si está viva o está muerta, nos fijaremos en el agujero de carcoma. Cuando el agujero vemos que tiene los bordes lisos y el interior limpio, eso nos da señales de que puede que la carcoma siga en el interior del mueble. Y si sale polvillo, pues no digamos, todavía con más razón. Cuando el agujero vemos que tiene el exterior un poco deteriorado y el interior pues muy oscuro, negro, con polvo, nos indica que puede que la carcoma ya no exista en el interior del mueble. Evidentemente, los agujeros de carcoma siempre van a estar ahí, pero puede que el insecto ya haya salido. De todas maneras, para tener pues la certeza de que realmente no hay insecto, no está pues la carcoma actuando, deberemos tratarlo. Ya os digo, el método más doméstico, más sencillo, es el de utilizar nosotros mismos este tipo de productos tóxicos.
pero si queremos tener la certeza de que la carcoma va a ser pues eliminada al 100%, deberíamos llevarlo a una cámara de vacío. Eso realmente son un tipo de autoclaves que lo que hacen es que hay un vacío total del oxígeno. Y bueno, estamos hablando de que son insectos, son organismos vivos que respiran, y por tanto al meterlo en estas autoclaves donde el vacío de aire es total, tenemos la certeza de que el insecto muere. También hay autoclaves, hay otras cámaras que lo que se trata es que en vez de haber un vacío de aire, lo que se emane es un gas que mata a los insectos. Y también hay otro tipo de autoclaves, de cámaras que matan a los insectos por congelación. Estas normalmente están por debajo de los 18 grados. Y entonces lo que hacen es que el insecto muere, ya digo, por congelación. Otra cosa, una vez que la carcoma ha sido, la hemos tratado de alguna manera, con un método, ya digo, más doméstico, más sofisticado, si la cantidad de agujero que tiene, si vemos que la consistencia de esa madera está muy debilitada por el número de galerías que hay en el interior, podríamos consolidarlas utilizando resinas, como el Paraloy, que es la más conocida. Es una resina, son resinas de calidad que hay que disolverlas con un disolvente, se introducen con jeringuilla y el disolvente se evapora en un tiempo, ¿no? Entonces lo que queda es la resina, que quedará muy dura, muy endurecida. Eso es lo que va rellenando esas galerías del mueble. Es un proceso que es laborioso, porque, ya digo, será diluida para que pueda ser introducida, y entonces digamos que tarda un tiempo en rellenar toda la galería. Ya digo, eso se hace sobre todo cuando vemos que el mueble ha perdido buena parte de la consistencia. Entonces esto le va a dar, va a hacer que sea otra vez que la madera vuelva a tener un aspecto endurecido. Cuando el ataque de carcoma ha sido muy ligero, pues realmente no suele hacer falta rellenarlo, pero cuando es mucho sí, y cuando el ataque es demasiado, cuando vemos ya que ha perdido completamente la consistencia, que la madera está, digamos, tipo corcho, entonces habría que sustituirla por otra pieza, porque esta resina que se utiliza es dura, pero evidentemente si la madera está demasiado deteriorada no le va a dar la consistencia suficiente, ¿vale? Eso hay que juzgarlo viéndolo. Bueno, eso en cuanto a la carcoma. Y ya el último de los insectos, de los ataques de organismos vivos, serían las termitas, las hormigas blancas. Bueno, este es un ataque todavía más más duro que el de la carcoma, porque las termitas son hormigas blancas de un tamaño pequeñito, pero ya sabéis que como el resto, pues su capacidad su nivel organizativo es muy elevado, es muy sofisticado, y entonces tienen un ataque más voraz, digamos, y más intenso. De hecho, se alimentan de toda la madera, menos el exterior. Ya no hacen galerías, no se alimentan de la fibra blanda solo, sino que hacen un ataque global. Entonces, ya digo, es el ataque peor que puede tener una madera, el de las termitas. Además, como son hormigas que viven bajo tierra, entonces realmente huyen de la luz. Entonces, cuando el ataque, digamos, va a ser como las termitas más abundantes, no son las únicas, pero las más abundantes son las subterráneas, como os digo, las que tienen los nidos bajo tierra. Pues el ataque va a ser directamente desde la tierra, ya digo, van a huir de la luz. Entonces puede ser bajo tierra, que es donde están, o también durante la noche, o en una casa cerrada donde no hay luz. Entonces sí que pueden salir, porque, bueno, si no hay luz, no tienen ningún problema de estar en el exterior, pero siempre que no haya luz. Como digo, es el ataque más fuerte, más duro que puede haber un mueble, y ya os he comentado que viven bajo tierra. Entonces, realmente, pues la madera más susceptible de ser atacada por las termitas es esa madera de obra o madera de construcción, que parte de la misma está bajo tierra. Por ejemplo, una viga, columnas
o una escalera, imaginaros las escaleras de madera de una casa, que parte de su anclaje está bajo tierra. Entonces, si en esa tierra hay un nido de termitas, va a ser favorable que entren por esa parte de la escalera, en este caso que está bajo tierra, de tal manera que el ataque es invisible, porque por una parte las hormigas evitan que les dé pues, la luz, como os he dicho, que huyen de ella, y por la otra, como atacan todo el interior de la madera menos el exterior, así como en los ataques de la carcoma nosotros podemos verlo por los agujeros de salida de las galerías, en el caso de las termitas no podemos ver si hay un ataque de termitas o no. Por eso es muy complicado y hay que estar muy pendiente de eso, porque bueno, siempre se pone el ejemplo de una escalera de madera de una casa, la que os comentaba antes, que tiene un ataque de termitas, pero como al exterior no es perceptible, pues en el momento, por ejemplo, que damos pues un paso en uno de los peldaños, puede ser que esté tan debilitado que se desmorone completamente. Entonces, ya digo, es un ataque muy destructivo, que ataca normalmente bajo tierra, y que, bueno, es sobre todo a la madera de construcción. ¿Un mueble puede ser atacado por la termita? Pues también puede. Porque imaginaros un mueble en una casa en el que tiene poca luz o en el que está, bueno, pues cerrada durante unos determinados meses al año y no entra la luz. Puede ser atacado por las termitas porque en ese caso pueden salir. Y además, las termitas, como os digo, tienen un sistema organizativo tan desarrollado que muchas veces lo que hacen es salen del nido y lo que hacen es una especie de túnel, de galería con tierra, de tal manera que pueden llegar pues al objeto que van a atacar, sin tener problema con la luz. Imaginaros, no sé si queda claro lo que os digo, imaginaros, esta es la tierra y aquí debajo hay un nido de termitas. Aquí vemos pues la superficie de una habitación y, por ejemplo, imaginaros que hay una silla, entonces las termitas, para llegar a este mueble, o bien atacan durante la noche o durante periodos que no haya luz, o bien lo que pueden hacer es una galería, un túnel o un canal con tierra que vaya desde el mismo nido hasta el mueble, y entonces ellas van a ir por debajo de ese túnel. Es un túnel que van a hacer con la tierra que hay en el suelo, que va a ser pues aglutinada con el almidón, con glucosa que hay en la madera, ¿vale? Entonces, ya digo, un sistema muy evolucionado y que les permite ir desde su nido hasta una zona donde no pueden llegar si no fuera por este túnel que les protege de esa luz de la que huyen, ¿vale? Por otra parte, para matar la termita, para pues, eliminarla, es mucho más complicado, no tiene nada que ver con la carcoma, que bueno, para su eliminación es un ataque más localizado. Estos nidos ya hay que llamar a una empresa especializada, porque evidentemente están bajo tierra y es mucho más complicada, como digo, su eliminación. Y bueno, por otra parte, pues como siempre, va a haber maderas que son más resistentes a los ataques de termitas, que van a ser las más duras. Pues el roble, la teca, la encina, pues el abedul, en fin, siempre hay maderas que son más susceptibles de otras de ser atacadas por los insectos, las blandas más fácilmente pues atacables y las duras más resistentes. Y bueno, pues con esto yo creo que ya damos finalizado el tema de los ataques destructivos de la madera. Muchas gracias.